Bueno, muy bien, ahí ya usted está de hospedadora y la clase está grabando. Dale, gracias. Muchas gracias. No. Vamos a esperar un poquito más. Bueno, para ir empezando, yo quiero contarles dos cosas. Bueno, las próximas clases que vienen, que son la del jueves que viene y la otra, no voy a estar yo con ustedes, va a estar la doctora Bernetti y la doctora Oviedo, dando, ¿me escuchan? Hagan, Virginia y Victoria son las dos que veo, Natalia. Así que hagan así. Bien. Sí. Gracias, Silvio. Entonces, yo les voy a pasar algunas herramientas para que ustedes puedan hacer en estos 15 días un trabajo práctico que les voy a dejar. No quiero que sea algo enorme, me alcanza con que puedan responder 2 preguntas nada más. Y que no sea muy extenso tampoco, pero con las palabras de ustedes. No corten y peguen nada. ¿Sí? Escriban lo que ustedes entendieron de lo que les voy a preguntar. Y hagan algunas referencias, si quieren pueden poner una cita y decir, bueno, esto se explica en tal lugar y yo lo entendí de esta manera. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de ir guiándolos al menos a las preguntas que de mi parte van a estar
en el examen. Entonces, me interesa saber si los conceptos que yo les voy dando, ustedes los van aprendiendo, o si hay un déficit y yo puedo cambiar o ampliar algo que no entiendan, o que yo no me haya explicado bien. Entonces, algo que me gustaría que empiecen a usar, de lo que vimos, en realidad de lo que venimos viendo, ¿verdad? Acuérdense que, dos cosas también. De la clase pasada, yo no sé si entraron a la plataforma, en la unidad 3, hay material para lectura. El Power de la clase 3 lo pusimos por error en la clase 2. Y falta el Power de la clase 2. Así que lo voy a subir en la clase 2. Pero van a estar los dos Power en la clase 2. El de hoy lo voy a poner en la unidad 5, que es lo que van a terminar de ver conmigo, porque la unidad 5 es Ley General del Ambiente. Es en donde más vamos a insistir. Entonces, para ir redondeando algunas cuestiones que tienen que ver con lo que vimos hasta ahora, que tiene que ver con derecho internacional, con los principios y con todo lo que tiene que ver con el derecho humano al medio ambiente, a mí me gustaría que empiecen a usar, y ahora voy a compartir pantalla, a ver si puedo. Acá. A ver si me sale. Déjenme. Ahí está. ¿La ven? Sí, profe, se ve. ¿Sí? Bueno. Sí. ¿Qué es esto? Esto es un buscador que organizó el Instituto de Derechos Humanos, espérenme que admito a alguien, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de La Plata, ahí están quienes lo patrocinan, es el Instituto de Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de La Plata. Para mí es una de las herramientas más interesantes, les va a servir para esta materia y les va a servir para cualquier otra materia, en donde ustedes quieran ver o analizar cuestiones de derechos humanos, y ustedes van a tener acá todo lo que es la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, pero también algunos pronunciamientos, algunos informes de relatores. Entonces, vayamos a un punto. Vamos a abrirlo. ¿Lo ven? ¿Ven cómo lo voy armando, no? Entonces, ahora va a abrir. Por ejemplo, nosotros hoy vamos a ver algunas cuestiones muy por arriba, porque las vamos a ver en otras, pero para que vayan teniendo noción, acá yo estoy poniendo acceso a la información general. Y pongo buscar. Estas variables se pueden cruzar, si quieren. Entonces, en lo que nos interesa a nosotros, ustedes van a ver cómo se va dando el tratamiento del derecho de acceso a la información en distintas temáticas. Lo pueden seguir simplificando. Y nos vamos a ubicar, por decirles algo, acá. Si bien está la sentencia entera de la Corte, les van a poner los extractos. Entonces, en cuanto a lo planteado por la Comisión y los representantes sobre la alegada violación al 13, que es libertad de expresión, 23 y 26 de la Convención, la Corte coincide con la Comisión en cuanto que en asuntos como el presente, el acceso a la información es vital para un adecuado ejercicio del control democrático de la gestión estatal respecto de las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales del territorio en comunidades indígenas. Un asunto de evidente interés. Si a ustedes les interesa profundizar sobre eso, o si tenemos un trabajo final que se pueda hacer, ustedes pueden empezar a utilizar este buscador. Yo acá puse acceso a la información, pero ahora podemos hacer así, podemos poner agua, mujeres, y buscar. Bien, acá tenemos las observaciones del Comité para la Eliminación de Discriminación de la Mujer, en Argentina.
observa una preocupación que por su origen étnico, condición social, las mujeres indígenas enfrentan formas entrecruzadas de discriminación en el Estado parte, además del odio racial, la violencia, la pobreza y la marginación. En concreto, le preocupa lo siguiente: falta de reconocimiento y protección de la tenencia y titularidad de la tierra de mujeres indígenas, en los desalojos forzosos de las tierras tradicionales indígenas en las regiones del Gran Chaco. Esto después lo vamos a ver asociado con todo el tema de explotación de bosques. Y la exclusión de mujeres indígenas en los procesos de toma de decisiones. Esto tiene que ver con lo que es participación pública en esos procesos de toma de decisiones, relativas al uso de la tierra. El acceso limitado de las mujeres indígenas al agua, incluida el agua potable, el saneamiento, debido a la falta de infraestructura, en particular en las comunidades indígenas aisladas. Acuérdense el concepto integral que nosotros teníamos de medio ambiente, ¿no? Entonces acá se hacen observaciones al Estado argentino que están vinculadas a la consulta y a la participación. Esto me interesa. Acá tenemos también el tema del consentimiento y el previo informado. Les va a servir para muchas otras materias, pero también para esta. Creo que por acá está específicamente medio ambiente. Obviamente está desarrollo, por si quieren trabajar con ese tema. Ahí está. Voy a sacarle esto. Lo pongo con una sola porque por ahí así les da un buscador más amplio. Un ítem. Ahí tienen informes periódicos y observaciones. Está mezclado todo, están los informes de distintos comités de derechos humanos y también los fallos de la Corte, incluso también dictámenes de la Comisión. Acá está por parágrafos, ¿bien? Y habla de estudio de impacto ambiental, ¿sí? ¿Qué dice la Corte en relación a esto? Ahora, si ustedes quieren leerlo completo, está acá, sintetizado lo que vieron recién. Acá hablamos del sistema interamericano, el órgano es la Corte, el procedimiento es un fallo. Esto es contra Ecuador, es del 2004, y acá hay una breve reseña del caso, pero ustedes pueden bajar el documento también, que sería la sentencia entera. Me parece que, en principio, si ustedes buscan algunos temas para encontrar y hacer un nivel de estándares, este está, consulta informada. Bueno, esto quería que lo tuvieran en relación con lo que veníamos hablando de derecho humano al medio ambiente, y que puede ser algo interesante si les hago una pregunta del derecho al medio ambiente tratado en el sistema interamericano. Ahora, otro tema que seguramente por ahí lo empezaron a trabajar quizás con Alberto, si no nosotros lo vamos a profundizar, porque vamos a hablar de acceso a la información pública, de participación y de acceso a la justicia en materia ambiental. Ustedes saben que si han entrado a las redes o tienen Twitter, por incorporarse y ratificar a Argentina el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es el primer tratado de derecho ambiental en Latinoamérica. Nosotros vamos a profundizarlo, pero me gustaría que para cerrar el tema internacional tengan en cuenta estas pautas que da la CEPAL. Esto se dio en el primer foro internacional, es unos 10 minutos, unos 15 minutos que vamos a perder en esto, pero me parece importante porque yo al final, acuérdense que les voy a pedir algo que tenga que ver con ambiente, el derecho humano al medio ambiente, con los derechos de procedimiento que están acá, y lo que vinimos viendo en nuestra Constitución, y algunas pautas de lo que vamos a ver hoy, que es la Ley General del Ambiente.
Bueno, en primer lugar quería agradecer por la invitación a la CEPAL por estar aquí, a todas las instituciones que han organizado el evento. Sí, sí, se escucha. A Ruth y a Ezequiel, que son los que intercambiaron conmigo los correos para estar. Yo vengo a hablarles del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es este texto que está aquí. Como se ha mencionado acá por Andrea, bien dicho, es el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe. Estamos muy orgullosos todos los que hemos participado en la elaboración, y creo que ustedes tienen que estar orgullosos porque ustedes también participaron en la elaboración, todos ustedes. Porque les voy a contar una incidencia. Cuando se empezó, no cuando se empezó la negociación, pero en etapas iniciales de negociación, los negociadores estaban muy temerosos del pilar de justicia ambiental. Decían, ay, pero ese es otro poder del Estado, ¿qué vamos a hacer aquí? Y precisamente varias de las declaraciones que se han mencionado acá las usamos para mostrarles que en el sector judicial había cosas mucho más avanzadas de lo que estábamos inicialmente discutiendo en el texto de negociación. Y luego les iré mostrando cómo todo lo que se ha discutido aquí fue permeando en el texto durante la negociación, pero que no estaba siquiera en la idea originaria del acuerdo. Así que todos ustedes, incluso aunque no lo sabían, con esas declaraciones y con muchas de las sentencias que se han mencionado aquí, han hecho que este acuerdo, particularmente en el pilar de justicia ambiental, sea posible. El otro elemento que fue fundamental para lograr el acuerdo fue Costa Rica. El acuerdo de Escazú es el acuerdo, según es de una zona, de un barrio de San José, que es la zona de las brujas, y hubo mucho de brujería en que se lograse en la última ronda de negociación el acuerdo, y eso se lo debemos precisamente a las brujas de Costa Rica. Voy a entrar un poco en el tema del acuerdo. Como les decía, es el primer acuerdo ambiental de América Latina. Es el único acuerdo ambiental que emanó de la cumbre de Río +20. Si ustedes recuerdan, en 1992 tuvimos la fortuna de sacar las grandes cumbres ambientales, cambio climático, biodiversidad, desertificación. En Río +20 sacamos la Agenda 2030 y los ODS, que no es poco, pero a nivel de acuerdos vinculantes fue el único acuerdo y fue un éxito de la región. Para la CEPAL es un honor porque también es el primer acuerdo bajo el secretariado de la CEPAL. Otras comisiones económicas en el planeta tienen varios acuerdos regionales, en América Latina no existía. Y este acuerdo ha sido reconocido desde, obviamente, nuestra Secretaría Ejecutiva, pero desde el Secretario General para abajo por todas las Naciones Unidas como un acuerdo de la agenda positiva que necesitamos en estos momentos donde los problemas del multilateralismo son muchos y los problemas de degradación ambiental global son también muy fuertes. La negociación empezó no exactamente en Río +20, en la cumbre 10 países, entre ellos Paraguay, que ha sido líder en este proceso, y ya les iré mencionando las etapas, dieron pie a una declaración porque llegaron a la conclusión que el principio 10 es un elemento fundamental para lograr, es instrumental para lograr el desarrollo sostenible. Pero que pese a estar ese principio en los principios de Río de 1992, no se había implementado suficientemente bien en la región y obviamente en el planeta. A partir de esa declaración se empezó una etapa de discusión de lo que se iba a incorporar en el texto, donde hubo un levantamiento de toda la legislación, tratados internacionales, jurisprudencia que había en la región, y de hecho el primer texto compilado lleva todo lo que tenía la región en ese momento que respaldaban los posibles temas de negociación. Y en el 2014, finalmente, en diciembre, los países, en la decisión de Santiago, en Chile, decidieron entrar en una negociación de un acuerdo donde fuimos avanzando en distintas rondas de negociación. Uno de los elementos centrales de esta negociación, que también es único, es que fue una negociación transmitida y abierta a todo el mundo. Eso no ha existido en ninguna negociación internacional hasta ahora. Todo se transmitió por web streaming, todo el mundo podía participar, solo había que registrarse y que hubiese aforo en la sala, y la sociedad civil, que no se llamó sociedad civil porque era el público, porque éramos todos los ciudadanos los que podíamos participar, se organizó para poner sus propuestas que hablaban en orden de solicitud de la palabra, y obviamente solo se incorporaban en el texto si algún país las acogía. Y hubo muchos países que fueron muy abiertos a incorporar esas propuestas del público y luego, en función del debate, fue el resultado del texto. El 4 de marzo del 2018, en Escazú, hace un año, hace 2 días hicimos el aniversario, se adoptó el acuerdo. Otro de los éxitos del acuerdo es que de 10 países iniciales,
llegaron a la adopción del acuerdo y negociaron 24 países de la región, y después se abrió para firma el 27 de septiembre del 2018, tiene un periodo de 2 años para firma, y en la ceremonia inicial de apertura para firma 15 países firmaron. Paraguay de nuevo estuvo entre los 15 países que firmaron, después ha firmado Bolivia y hay varios países que están por firmar, y ahora estamos en la fase de ratificación. Hay que avisar que los países del Caribe, que tardan un poquito más normalmente en firmar, lo hacen en un proceso dual donde firman y ratifican a la vez, con lo cual habrá, no sé, como el sistema más latino. El otro elemento importante es que se negoció en español y en inglés, eso fue complejo, y que también tuvo que incorporarse en el pilar de justicia ambiental, particularmente el hecho de que los países anglófonos del Caribe siguen el sistema de Common Law, con lo cual había algunos elementos específicos en el pilar de justicia ambiental que hubo que tratar. Ya les mencionaba el tema del Caribe. El otro elemento que fue importante y que Claudia también y Andrea han mencionado es que el proceso se siguió por muchos otros actores. ONU Ambiente, OEA, la Comisión Económica de Europa de Naciones Unidas, los relatores especiales de derechos humanos, han venido apoyando. El alto comisionado de derechos humanos vinieron apoyando y se hicieron muchas capacitaciones en el proceso y fue recogido en distintas cumbres a nivel político. Eso fue un elemento central para ir sedimentando el proceso, darle visibilidad y que más actores pudiesen participar a lo largo de la negociación. El texto reconoce la realidad de la región, reconoce que hay cosas muy avanzadas en la región y que hay muchos desafíos también. Y de hecho esto está del observatorio de principio 10, que surge precisamente de toda la información que se levantó, y aquí se habló, por ejemplo, reconocimiento constitucional al derecho al medio ambiente sano. Bueno, no todos los países de América Latina, de hecho 19 países tienen eso. Leyes de acceso a la información, no todos los países de América Latina tienen leyes de acceso a la información, la tienen 21. A lo largo del proceso, de hecho, algunos países han desarrollado incluso propia legislación en paralelo a la discusión que había en el acuerdo de Escazú. Elementos centrales del acuerdo. Primero, vincula derechos humanos, protección de los derechos humanos con la protección del medio ambiente. Ese es un elemento central de este acuerdo y luego veremos alguna provisión. Otro elemento que quiero resaltar es que interrelaciona y hace indivisibles los 3 derechos de acceso: acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales. No se puede, y además incorpora otro elemento central, que es la generación de información. No se puede acceder a la información ambiental si no hay información ambiental. Así que ahí tenemos un problemita que tenemos también que resolver. No se puede participar proactivamente para resolver las temáticas de desarrollo sostenible si esa participación no es informada. El elemento de la participación informada y con información oportuna y veraz son elementos centrales para que esa participación sea operativa. Y por supuesto, hay que tener acceso a la justicia. La separación de poderes, el sistema judicial, para tutelar estos derechos y tutelar todos los derechos ambientales es completamente necesario. Con lo cual, los 3 derechos son fundamentales y están interrelacionados. El otro elemento es que a lo largo de todo el acuerdo se centra mucho en las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y aquellas personas más rezagadas, que tienen menos acceso, menos capacidad económica o social de acceder a estos derechos. Eso está tutelado a lo largo de eso y eso está muy ligado a nuestra Agenda 2030 de Naciones Unidas. Tiene 2 partes, una que va hacia adentro, que es la implementación efectiva a nivel nacional, pero otra parte que es fundamental, que es la cooperación entre los países. Precisamente porque muchos países han avanzado mucho en muchas cosas, pero otros países han avanzado más en otras cosas. Y ese intercambio, que es lo que se ha producido aquí, precisamente eso es lo que tutela el pilar de cooperación del acuerdo. Es el primer tratado mundial también, esto es mundial, no solo de la región, que tiene provisiones específicas para la protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Este elemento fue un elemento que surgió durante la negociación, no estaba al inicio. Fue una propuesta que partió precisamente de México, uno de los países donde más defensores de derechos humanos en materia ambiental son asesinados, que fue acogida en la ronda de negociación de Brasil, otro país que también tiene muchos problemas de esa índole, y fue un reconocimiento de una realidad de América Latina en que los países quisieron ponerle un foco de atención. Así que es un elemento que creo que hay que reconocer a todos los negociadores y a la sociedad civil, al público que participó fuertemente. El objetivo, obviamente, es la implementación de los derechos de acceso, pero sobre la base de la cooperación. Este es el contenido esencial del acuerdo. Tiene
todo lo que es un tratado internacional con una primera parte de preámbulo, objetivos, definiciones, principios, y luego los 4 pilares de acceso a la información: transparencia activa y pasiva, participación, acceso a la justicia y el de defensores ambientales. De principios, hay una serie de principios que se tutelaron. Se recoge el de no regresión y progresividad, que se ha mencionado acá. El que no se logró, pero estuvo en la discusión, fue el de indubio pro natura. Ese se estuvo discutiendo hasta el final, pero finalmente no quedó como principio del acuerdo. Estos son los principios que están acá. Hay unas disposiciones generales que son muy importantes y que creo que son necesarias, mencionar algunas de ellas. La primera es que este acuerdo es un piso, pero no un techo. Hay legislaciones nacionales más avanzadas que el acuerdo, y este acuerdo lo que te busca es liberar un poco la cancha dentro de América Latina, pero los países que tienen legislaciones más avanzadas, el acuerdo lo que les incentiva es continuar en esa línea y avanzar más, no ir para atrás. Y eso va con el principio de no regresividad, que por cierto en América Latina es fundamental. La regresividad en la legislación ambiental está muy asociada al ciclo económico. Cuando la economía va mal, la regresividad ambiental tiende a subir y entonces se flexibilizan los procesos. El sistema de evaluación de impacto ambiental que se mencionó por aquí también se flexibiliza. Esto es algo que es fundamental del acuerdo. De los 2 pilares de acceso a la información y participación, solo mencionar de acceso a la información que hay transparencia activa y pasiva. Está todo el elemento central de generación de información ambiental, y por cierto hay una provisión sobre el tema de uso de tecnologías de información. La generación de información, como les decía, es clave para hacer política pública y obviamente para sustentar juicios ambientales, pero para hacer política pública de desarrollo sostenible. Y luego tiene todos los elementos de participación, y la participación se ve desde un modo de: si involucramos a todos los actores en etapas tempranas en los procesos de decisión, tanto de sistemas de evaluación de impacto ambiental, pero de políticas, de planes y otros de ordenamiento territorial, lo que prevenimos son conflictos. Puede que tengamos algún costo de transacción inicial, pero generalmente los costos asociados a la participación temprana son mucho más bajos en comparación con los conflictos que se previenen. Y América Latina es la región del planeta con más conflictos socioambientales asociados a actividades mineras, hidroeléctricas, de infraestructura y demás, y también la región, como ya se ha mencionado aquí, donde más defensores de derechos humanos en materia ambiental se asesinan. En términos de acceso a la justicia ambiental, mencionar 2 cosas. Está tutelada la legitimación activa amplia, que se ha venido discutiendo estos días acá. Podría haber sido con más fuerza, quitándolo de conformidad con la legislación nacional, pero bueno, quedó así porque en algunos países no se entendía, en la negociación no utilizaban exactamente ese mismo concepto ese mismo término para el concepto. Y después hay otro elemento que me gusta mucho, que es las medidas para facilitar la producción de las pruebas de daño ambiental, incluyendo la reversión o la inversión de la carga de la prueba. Eso es un elemento central porque en muchos casos el Estado no tiene la capacidad técnica de generar las pruebas, y entonces eso permitiría que quien tiene esa capacidad pueda proveerlas. Obviamente hay un elemento que también quería mencionar, porque se discutió estos días, la posibilidad de mecanismos alternativos de solución de controversias. Ojalá no nos vayamos todo a judicializar todo, sino que podamos resolver las cosas por mecanismos alternativos, siempre cumpliendo la ley, por supuesto. Y respecto de órganos especializados, el acuerdo no entra en una recomendación específica. Básicamente se refiere a órganos con acceso a conocimientos especializados. Es decir, entran todas las posibilidades que se discutieron ayer en la sesión sobre tribunales ambientales o no, estarían tutelados en el acuerdo. Este es el artículo sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Básicamente lo que trata es de hacer una llamada de atención a esta problemática y ofrecerles entornos seguros y propicios, y obviamente si esto no falla, si esto no es efectivo, que haya las medidas desde el Estado y desde el sistema judicial para corregir eso a través de medidas apropiadas, efectivas, oportunas, investigaciones y obviamente sanciones, ataques o asesinatos o amenazas. Este es el observatorio, para ir terminando, del principio 10. Ahí se volcó toda la información de legislación relativa a derechos de acceso. No es toda la legislación ambiental, son los aspectos que están relacionados con los derechos de acceso, tratados internacionales y jurisprudencia, que está abierto. ¿Y en qué situación estamos ahora?
El acuerdo está abierto a firma durante 2 años, ahí todos los países pueden firmar. Una vez que termine el periodo de firma, el país se puede adherir, pero ahí termina el periodo de firma. 16 países ya firmaron, estamos en fase, como les decía, casi todos de ellos en los procesos de ratificación a través de los congresos, de los parlamentos. Necesitamos 11 países que ratifiquen para que entre en vigor. Eso va a ir, yo creo, relativamente rápido. Y este es un acuerdo que está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, pero solo a ellos. La primera conferencia de las partes sería una vez al año siguiente de que se ratifique el acuerdo. Terminando, solo mencionarles que este acuerdo es un acuerdo no para resolver un problema, como puede ser Minamata con el mercurio. Es un acuerdo procedimental, es un acuerdo instrumental para enfrentar toda la problemática ambiental y de desarrollo sostenible. Es que todos participamos, seamos partícipes de esas soluciones. Y de hecho están para mí en el centro de la Agenda 2030, no solo en el ODS 16, sino bien indicadores de la Agenda 2030, no solo los objetivos. Se dará cuenta que en todos se habla de acceso a la información, de participación, de educación ambiental, de generación de información, de justicia, y además está también como un elemento central de prácticamente todas las convenciones ambientales, los acuerdos multilaterales ambientales y del Acuerdo de París, en el que se ha reconocido claramente que si no estamos todos en el ajo, si no todos participamos en la solución de estos problemas globales, obviamente dejar al libre albedrío del mercado no nos va a llevar a las soluciones que necesitamos. Así que les invito a visitar la página. El texto del acuerdo está en inglés y en español. Esos son los textos auténticos del acuerdo, que es como se reconoce en Naciones Unidas los textos de negociación, pero además hay versión en portugués y en francés. Portugués porque es lenguaje también de la CEPAL y francés porque es lenguaje oficial. Y yo esperaría tenerla del guaraní pronto, a ver si aquí, dado que hemos mencionado el tema, sería un hito que el Paraguay, que ha sido de los 10 primeros, de los 15 primeros en firmar, y estoy seguro va a ser de los primeros en ratificar, con la ratificación pongamos un texto en guaraní sobre la mesa para mostrar eso también al mundo, porque ese tema de las comunidades está a lo largo de todo el acuerdo. Cualquier duda específica sobre el texto de negociación o de los problemas que hubo en cada párrafo y cómo se llegó al párrafo final, desafortunadamente yo tuve que estar en todas. Lo digo desafortunadamente porque fueron algunas más complicadas que otras, pero fue una negociación, la verdad es que muy interesante. Yo aprendí mucho. Aquí se han mencionado algunas personas, por ejemplo, Néstor Caferata, ellos participaron, Benjamin también estuvo en alguna ronda de participación, y dentro de la sociedad civil hubo abogados extraordinarios. Estuvo Andrés Napoli de Argentina, de la FARC, que seguramente todos ustedes lo conocen, y él fue uno de los representantes electos del público, y eso hizo que todos estos representantes electos y todos los expertos que participaron dieron un carácter muy sólido al texto del acuerdo. Obviamente, como todo acuerdo internacional, podría haber sido mejorable, pero creo que es un acuerdo bastante balanceado y que esperamos que nos ayuden a implementar en los próximos años. Muchas gracias. Bien. El acuerdo, que espero esté ratificado por nuestro país antes que terminemos la cursada, tiene media ratificación por el Senado. Creo que en esta semana estuvo en comisión en diputados. Y por ahí, no sé qué. Bueno, ahí está. Y acá es una plataforma en donde pueden ir siguiéndolo, tienen las firmas. Nosotros vendríamos a hacer el 10 con 11 estaría. Está el texto del acuerdo acá, y distintos temas que se van siguiendo, y las publicaciones. Acá tienen publicaciones sobre derechos de acceso, el acuerdo, cambio climático. A estas publicaciones acceden sin más. Ahí tienen un observatorio del principio 10, y esta es otra herramienta a la que pueden acceder. Con esto cerramos lo que venimos viendo hasta ahora, que era la bolilla 2. No sé por qué no abre ahí. Si no, voy acá.
Luego está corriendo. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, hoy vamos a empezar con la Ley General de... ¿Sí? Profe, no se ve la página de CEPAL, por favor, no sé si lo que quiere mostrar. ¿No se ven las filminas? ¿El Power? Fíjese, deje de compartir y No, vuelva profesora. a ver la parte de las filminas. Ok. Espera. Ahí está. Sí, porque estaba en otro lugar, por eso. A ver. Ujú. Eso. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, ¿Sí? profesor. Sí. Bueno, perdón. A ver. Ahora estamos dentro de la unidad 5. Si ustedes se fijan en la unidad 5, en la plataforma, tienen el texto de la ley. Si quieren tenerla abierta, mejor, porque la podemos ir trabajando teniéndola ahí a mano. Yo la tengo abierta acá conmigo también. Vamos a empezar a trabajar hoy líneas muy generales de la ley para que sepamos de qué hablamos y después vamos a ir trabajando por institutos. ¿No? Entonces la ley es la Ley General del Ambiente, también se la conoce como la Ley de Política Ambiental, y el número es 25675 del 2002. Voy a ver si me cierro acá. Ahí está. Esta ley es una ley que se presenta como una ley de base, decimos acá, sobre la que va a construirse toda la legislación ambiental. Es la columna vertebral de ese bloque de legalidad ambiental. Recuerden que esta ley está linkeada con ese tercer párrafo del artículo 41, que nos decía, corresponde al Congreso dictar las leyes de presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para completarlas. Bueno, esta es una ley, esa, la de presupuestos mínimos de protección. Después las provincias van a acompañarla a esta y a otras leyes de presupuestos mínimos, ¿no? Ahora, abarca un solo cuerpo normativo, pero internamente en su estructura contiene varios institutos de derecho ambiental, tiene contenidos vinculados con la responsabilidad civil por daños, seguro ambiental, herramientas de política de gestión. Entre esas herramientas de política de gestión está el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental, el acceso a la información pública. También vamos a encontrar una estructura que pone una base o un básico en relación a lo que es la participación ciudadana en esa materia. Eso en líneas generales es lo que contiene esta ley. Es una ley operativa, es una ley de orden público, y esto es importante porque si bien tienen por ahí el artículo 3º, ¿quiere alguno leerlo? Así interactuamos un poco. Profe, recién entré al campus y no lo vi a la ley. ¿No está a la vista? No, pero bueno, igual en internet la vamos a encontrar. Sí, si tienen, y si no, no hay problema. Ahora la pongo yo acá. Bueno, les decía que es operativa, que es de orden público y que se aplica en todo el territorio nacional. Otra de las cuestiones importantes, esto lo voy a volver a decir, pero tiene que ver con cómo se juzga, y esto es que las cuestiones ambientales o los conflictos ambientales quedan dentro del ámbito de lo que es la jurisdicción local, o sea, dentro de las provincias, con una excepción,
Esto es cuando esa contaminación que se genera en el territorio de una provincia se traslade a otra, generando esa degradación o contaminación ambiental que sea interjurisdiccional, porque ocupa 2 jurisdicciones, o impacta a los habitantes de otra provincia. Entonces, en ese caso, interviene la justicia federal. Estas son, ya les digo, características globales que tiene esta norma. Pero en líneas generales ustedes tienen que empezar a pensarla dentro de lo que es su estructura normativa, como una ley que primero da el contenido del bien jurídico que define. Y esto hace alusión, incluso la misma ley refiere a la Constitución Nacional. Después, sobre ese bien jurídico, traza lineamientos de política. Y sobre esas políticas también dice cuál es la finalidad de la ley, que esa finalidad se da en el artículo 3. Entonces, en ese artículo 3, la ley dice que rige para todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público, y se utiliza para interpretar y aplicar la legislación específica sobre la materia, la cual se mantendrá vigente mientras no se oponga a la LGA. Esto parece, si somos o hilamos fino, la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo tengo que interpretar este artículo? Esta es una ley que vale más que algunas otras leyes dentro del contexto de lo que es el bloque constitucional. Lo que podemos decir es que no se puede crear una superley por sobre otras, y más aún que viole las normas constitucionales que definen nuestra relación legislativa, entre el 31 y el 75, inciso 22. Pero la norma debe ser interpretada en conjunto con el artículo 4, ¿no?, de la ley, que es el que establece los principios ambientales, y con el resto de la normativa constitucional. Entonces, de ese modo, o de tal modo, se puede ver que se mantiene un orden constitucional vigente y que no se produzca un quiebre que nos pierda en alguna inconstitucionalidad. Entonces, la norma debe quedar comprendida de tal manera que, mediante una interpretación razonable y armónica que hagamos de la legislación ambiental con la norma constitucional, se mantenga la voluntad del legislador conciliando los principios del artículo 41. Eso es lo que podemos decir. Decíamos también que es de orden público, que rige para todo el territorio nacional. Esto surge del artículo 3, y en ese punto la jurisprudencia, y puntualmente haciendo cita de la jurisprudencia Néstor Cafferata, dice que es razonable sostener, junto tanto con doctrina como jurisprudencia, que la consecuencia de esto es que, como se encuentran involucrados otros derechos y garantías sociales, es muy importante la interacción de todos los derechos humanos. El fallo que él cita es Subterráneos de Buenos Aires contra propietarios de Estado de la estación de servicio Shell, calle Lima. Es un fallo del 99, esto es un poquito antiguo, pero vale la cita en ese momento. Entonces, en definitiva, ¿qué busca esta ley? ¿Qué es? Podemos decir que es una guía para la interpretación y aplicación de la legislación de presupuestos mínimos en general, las que son sus pares, que son dictadas por el Congreso Nacional, incluso también para otras que no se refieren a las cuestiones ambientales, pero sí están vinculadas a la cuestión ambiental. Y obviamente también para las leyes provinciales. Y toda normativa ambiental o no ambiental tiene que pasar por la visión o la mirada de los principios de la Ley General del Ambiente. También, cuando dimos el concepto de presupuestos mínimos, dijimos que salía de acá. Y ahí lo vamos a encontrar, a ver si yo puedo buscar en otro lado la ley.
Yo la tengo en acá, el profe, ¿querés artículo. que lea algo? Ah, el sexto. ¿Qué artículo? El sexto. Dice, se entiende por presupuesto mínimo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable. Bien. Nada, todo lo que exceda de ese, digamos, concepto básico, no es presupuesto mínimo. Todo lo que está dentro de ese concepto es presupuesto mínimo. ¿Por qué lo digo y lo resalto siempre? Porque siempre tienen que recordar que los recursos son de las provincias. Entonces el Estado Nacional no se puede poner a gestionarle los recursos. Sí establecer presupuestos mínimos para proteger los recursos de la nación en este caso. Ustedes saben que no es la única, no somos el único país que tiene leyes de base o de presupuestos mínimos, también hay leyes de esta categoría en Chile, en México, en Nicaragua, en Bolivia, en Panamá, que establecen este presupuesto mínimo y también que ordenan de alguna manera la política. Nosotros, si mañana se dictan políticas en materia ambiental, cada uno de los distintos gobiernos que le toque ejercer la administración del país, puede diseñar su política pública. Ahora, la política pública que se diseñe parte de esta base, de la base que pone la 25675 en el contexto obviamente constitucional y el modelo de desarrollo que tenemos, pero no puede generar una política que viole alguno de estos principios o los derechos contenidos en esta legislación. ¿Se entiende? Siguiendo esta estructura, dijimos, me dice sobre qué recae, sobre qué bien jurídico recae, cuáles son las políticas que vamos a trazar. Esas políticas tienen que ver con la protección, en definitiva, de esos recursos y su preservación, conservación, recuperación, mejoramiento de la calidad de los recursos. Eso está en el 2, si mal no recuerdo. Asumir como prioridad la promoción de los mejoramientos de la calidad de vida de las generaciones futuras, promover el uso racional de los recursos naturales. Si ustedes ven en líneas generales, lo que se busca es lineamientos que estén correlacionados con el modelo de desarrollo sustentable. Y dentro de eso también promover determinadas herramientas para poder lograr ese modelo de desarrollo. Entonces, busca que si vamos a dictar planes de educación o generar políticas públicas en materia de educación, no podemos olvidarnos de impartir conceptos y conocimientos vinculados con la educación ambiental. Cuando hablamos de información, de generar datos ambientales para poder habilitar la participación en función de un ciudadano educado en lineamiento ambiental, que sepa dónde buscar, que sepa qué buscar, que lo que vaya a buscar esté y que de esa manera pueda participar. Otro de los lineamientos es prevenir los efectos nocivos y peligrosos de las actividades humanas. Eso, ¿dónde vamos a encontrar su herramienta en los principios? En el principio de prevención. Y ese principio de prevención, ¿cómo lo vamos a hacer jugar? ¿O dónde? Y se va a ver de manera plena en lo que es la evaluación de impacto ambiental. Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional para políticas públicas, incluso vinculado a lo nacional, pero a lo regional también. Todo esto está en los lineamientos de política que ya se establecen en esta ley. También, como les decía hoy, se define la competencia ambiental, que vamos a ver algunos fallos que les voy a dejar,
y algún trabajo, me parece que voy a elegir uno que es de José Saín, que está bastante completo en relación a una jurisprudencia de corte. Pero ahí lo importante es que es el objeto de tutela el que define la jurisdicción que va a intervenir. O sea, si hay un daño que sobrepasa los límites de las provincias y agrede al territorio de otra provincia o los ciudadanos de otra provincia, se aplica la competencia de excepción, que es la competencia federal. O sea, la regla es que en materia ambiental interviene la justicia local. Cuando hay una nota de interjurisdiccionalidad, interviene la justicia federal. Además, como les decía, nos dice cuál es el bien jurídico, traza las políticas para protegerlo, resguardarlo y diseñar el modelo sobre ese bien jurídico, nos dice para qué sirve, cuál es la finalidad de la ley, donde se aplica, que es de orden público, nos dice que en caso de conflicto... Profesora, ¿sí? disculpe, en el caso de la competencia federal, ¿se rige por el artículo 116 y 117 de la Constitución Nacional o no? Pero Pero también vinculado, la competencia federal. pero vinculado con esto, sí. En reglas generales es eso. Bien. Y obviamente es el 117 y el 116. Es así. Pero además de eso, va en conjunto con el artículo 7. ¿Y por qué también esto? Es por una larga discusión que se ha dado con otra ley, que no la quiero mezclar ahora, porque me gustaría que la pudiéramos ver si vemos en algún momento todo lo que tiene que ver con delito, que es la ley 24051. La ley 24051, que es la que tiene el capítulo de delitos ambientales, establece que la competencia, en el caso de los delitos ambientales, es federal. Entonces, durante mucho tiempo se ha discutido si es federal o si es local. Ha habido fallos de corte, con cita desde Roca Magdalena en adelante y a partir también del 41 de la Constitución, en donde llegamos a este punto. Independientemente, pero respetando al 117 y 116 como competencia de excepción a lo federal, se refuerza con el artículo 7 de la Ley General del Ambiente diciendo, miren, es local. La regla es que es local, a excepción de la interjurisdiccionalidad, que es lo que define que la competencia es de excepción, en el contexto constitucional, por supuesto. No sé si te contesté. Sí, sí, fue clara. Bien. Ahora, decíamos, tengo un objeto de tutela, tengo las políticas sobre ese objeto de tutela, tengo la finalidad que aporta la ley, para esa finalidad y su ejecutoriedad, tengo principios para aplicarlo. En el caso de tener un conflicto, defino la competencia, pero antes de tener un conflicto, para gestionarlo y para llevar adelante el modelo que planteo desde lo que es la política ambiental, aporto instrumentos de política, instrumentos de gestión ambiental. Esos instrumentos de política y gestión van del artículo 8 al 21. Y se trata del ordenamiento ambiental del territorio, el sistema de diagnóstico, la información ambiental, la evaluación de impacto ambiental, entre otros. Son 6. Más allá de que esos instrumentos se den o no se den, se puedan desplegar en su totalidad o con déficit, en el caso de que me encuentre con un daño ambiental, también voy a definirlo. Entonces, la ley define qué es daño ambiental. Define qué tipo de responsabilidad se aplica, quiénes son los responsables, y además consagra un seguro ambiental, un fondo de recomposición, y finalmente, para el caso del acceso a la justicia, nos ofrece una serie de acciones específicas. La acción de cese del daño, la acción de recomposición de este daño, y la acción de indemnización de este daño. Un daño que es de incidencia colectiva, del ambiente en el concepto de incidencia colectiva, no teniendo en cuenta de hablar de un daño particular, ¿no? Por eso es tan específico y tan importante. Y ahí las tenemos, entre el 29
y el 13. También, y no lo vamos a ver hoy, no llegamos, porque me interesa que lo veamos en profundidad, estas acciones se despliegan en un proceso. Entonces lo que nos va a ofrecer esta ley es el diseño de ese procedimiento ambiental. Entonces nos va a decir qué tipo de prueba podemos llevar adelante, cómo se maneja la carga de la prueba, cuál es el rol del juez, cuál es el efecto de esta sentencia, la valoración en el caso de las pericias ambientales. Ahora, volviendo al punto de los principios, de manera introductoria, porque ya los vamos a tratar algunos que voy a elegir en las próximas clases, en el artículo 4 nosotros nos encontramos con algunos de los principios que venimos viendo, porque los principios que captura esta ley son los principios que vimos hasta ahora, en su gran mayoría, los principios de derecho internacional de derecho ambiental, que son los que en esencia tiene la disciplina, y lo que permite también contener estos principios es darle mayor flexibilidad e irradiación a la matriz de la ley, es decir, hacerla más expansiva. En su totalidad deben ser aplicados no solo estos principios en un ámbito determinado, sino en todos aquellos en que se trate la cuestión ambiental. Me refiero, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver específicamente con recursos, ¿sí? Hablamos de minería, hablamos de pesca, en lo que hace a las políticas públicas. Entonces, a la hora de diseñar una política pública que tiene que ver con las capturas en el mar argentino, y bueno, habrá que ver qué capturas permitimos y qué capturas no, en función del principio preventivo, precautorio, en relación a determinada especie, por darles un ejemplo. Entonces las disposiciones, dice esta ley, es la misma ley en el artículo 3º, que tiene la ley, estos son, entre otras cosas, pero fundamentalmente los principios, se utilizan para interpretar y la aplicación de la legislación específica sobre la materia en la cual mantendrá su vigencia, esto es lo que hablábamos hoy, en cuanto no se oponga a los principios y a las disposiciones de esta ley. ¿Y cuáles son los principios para enumerarlos? El de prevención, el de precaución, el de equidad intergeneracional, el de progresividad, el principio de responsabilidad, de subsidiariedad, de sustentabilidad, solidaridad, congruencia, cooperación. Fíjense que en algunas de las cosas que fue hablando el representante de la CEPAL, en este acuerdo de Escazú, se fueron nombrando. Entonces me interesaba por ahí, ¿por qué se los puse en inicio? ¿Por qué les ofrecí el buscador? Porque por ahí me interesaba que empecemos a pensar si este derecho, cómo nosotros tenemos cómo está diagramado en nuestra legislación el derecho al medio ambiente. Si está diagramado como un derecho humano, obviamente lo venimos hablando, pero esto se los pido como para que lo vayan pensando, ¿no? Y que lo vayan escribiendo con sus palabras cuando tengan que hacer el práctico. Como un derecho humano, respondiendo a lineamientos del derecho internacional, pero bajado a nuestra normativa constitucional, y desde nuestra normativa constitucional a la normativa infraconstitucional, deteniéndonos acá, en la Ley General del Ambiente. Como les decía, tiene instrumentos de política y de gestión, están en el artículo 8, uno es el ordenamiento ambiental del territorio, otro la evaluación de impacto ambiental, otro el sistema de control del desarrollo de las actividades humanas, antrópicas, otro la educación ambiental, el sistema de diagnóstico e información ambiental. Esto también pueden mirarlo en la página del Ministerio de Ambiente, van a ver que tiene una solapa específica. Es interesante para ver cómo se está tratando, como viene desde el gobierno anterior y cómo se está desarrollando en este. Creo que sigue el mismo alineamiento, eso está bueno para ver qué sostenimiento en el tiempo tiene el tratamiento de la información.
el régimen económico de promoción para el desarrollo sustentable, pero en principio pensemos en que es lo que van a ver la semana que viene, las 2 semanas que vienen, con Ana y con Claudia. Van a ver tanto el ordenamiento ambiental del territorio como las cuestiones que están vinculadas con la responsabilidad civil y el daño. Ellas, en cita de Petrelli, dice que este ordenamiento ambiental del territorio en realidad lo desdoblan en ordenamiento territorial por un lado, y por otro con una visión ambiental. Entonces dice que son 2 instrumentos de política pública que hay en Argentina y que hay que diferenciar. El primero, en el caso del territorial, es un instrumento de política pública destinado a orientar el proceso de producción social del espacio, que surge de cláusulas constitucionales que tienen que ver como, en este caso, el 75, inciso 19, que habla del modelo de desarrollo. Y por otro lado, el segundo, que sería el ambiental, es un instrumento de política pública destinado a garantizar el uso de los recursos naturales. Y está en el 9 y el 10 de nuestra Ley General del Ambiente, que surge del 41 también, cuando nos dice que las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos, la preservación del patrimonio natural y cultural y diversidad biológica. Al desagregarse tal potestad estatal en el 8, se establecen entonces instrumentos de política pública ambiental, y entre ellos el ordenamiento ambiental del territorio. Para este instrumento de política y gestión, yo les sugiero, si tienen ganas, que puedan googlear, así como están acá, cortan y pegan y lo ponen, lo googlean y los van a encontrar, estos 2 fallos. Uno es Saladino, que tiene que ver con todo el tema de deforestación en Salta. Después vamos a ver cómo organiza y cómo trabaja no solo el tema del ordenamiento ambiental del territorio, sino también la evaluación de impacto ambiental y el tema de medidas cautelares. Por ahí esto lo ven con Freddy también. Y este es, obviamente, el caso del Riachuelo, que también la semana pasada hicimos alusión. Acuérdense que son 2 pronunciamientos, yo acá estoy poniendo el del 2006. Otro de los instrumentos de política y gestión que vamos a empezar a trabajar es la evaluación de impacto ambiental. Y sobre ese podemos decir que es un instrumento técnico que le permite a la administración, hemos puesto acá, hacer efectivo el principio de prevención. Nosotros tenemos 2 principios que son los más fuertes entre todos los que les cité, el de prevención y el de precaución. El de prevención es uno que plantea una proyección, una organización, un diagrama, es decir, yo conozco que la actividad va a generar un impacto y defino en función de ese impacto o prevengo a través de determinadas medidas que se llaman de mitigación para que ese impacto no sea tal, que sea menor. Entonces lo que hago es aplicar este principio de prevención previniendo el daño. Si yo aplicara el principio de precaución, en el principio de precaución no hay un conocimiento de que la actividad va a generar un daño. Más bien, lo que se trata de desarrollar ahí es que la incertidumbre científica acerca de la producción de un daño de determinado emprendimiento no es óbice para adoptar medidas para prevenirlo. Y en definitiva, lo que encierra esto es, si no conozco, igual tengo que actuar. ¿Bien? Entonces, este instrumento, que es el de evaluación de impacto ambiental, está más fuerte, de alguna manera relacionado con el principio de prevención. Esto es donde conozco, no hasta sus límites, pero sé que esta actividad algún impacto va a generar y por lo tanto voy a aplicar el principio de prevención, donde dentro de un instrumento, que es un procedimiento administrativo, que se inicia habitualmente con un estudio técnico de impacto ambiental. Esto por lo general se hace a través de consultoras que están compuestas de distintas ramas de la ciencia, y ese estudio técnico de impacto ambiental se presenta ante la administración, ya sea por una persona físico-jurídica, que es la que pretende
llevar adelante un emprendimiento o una obra en particular, una empresa o demás. Está en los 3 artículos del 11, 12 y 13 de la ley, y acá dice toda obra o actividad que en el territorio de la nación, esto aplica para todas las provincias, y ciudad autónoma, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, esto es un tema, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución. Antes de arrancar y ejecutar el proyecto, tiene que contar con este permiso, digamos. ¿Quién lo tiene que presentar? Las personas físicas o jurídicas. ¿Con qué? ¿Cómo le dan inicio? Con una declaración jurada. ¿Qué es ese estudio? Un estudio técnico de impacto ambiental en el que van a manifestar si las obras o las actividades que van a hacer afectan el ambiente. Esto obviamente con determinaciones científicas, ¿no? Entonces, las autoridades en donde tramita esa evaluación de impacto, ya pueden ser locales, municipales o nacionales, de acuerdo al tipo de legislación que se va a aplicar a la actividad que va a desarrollar esa persona físico-jurídica, por eso pongo competentes, no yo, la ley, determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental cuyos requerimientos están detallados en una ley particular. Y en consecuencia deberán realizar una evaluación de impacto ambiental, arranca el procedimiento a partir de esa declaración jurada, y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo. Entonces tenemos 3 cuestiones distintas. El estudio técnico de impacto ambiental, que está asimilado a la declaración jurada, este procedimiento que se da o que da inicio a este procedimiento de evaluación de impacto y que termina con un acto administrativo que es una declaración de impacto, que lo va a aprobar, lo va a rechazar y en algunos casos también lo que va a hacer es devolverlo para que lo reformulen. Obviamente en un plazo, ¿no? Los estudios de impacto ambiental deberán contener esa declaración jurada, entonces, como mínimo, una descripción del proyecto u obra que se va a realizar, la identificación de las consecuencias y las acciones destinadas a mitigar estos efectos negativos. Por eso esto es lo básico. O sea, en cualquier lugar del territorio nacional se exige evaluación de impacto ambiental. Esa evaluación de impacto ambiental se inicia y se termina así, y tiene que contener como mínimo esos lineamientos. Ahora, en esta normativa, en la que acabo de decir, ¿qué observamos entonces? ¿Quién, cómo y por qué se debe dar inicio a una evaluación de impacto ambiental? Y que el procedimiento llevado adelante por la autoridad competente culminará con una declaración de impacto ambiental en la que se manifiesta la aprobación o rechazo. En líneas generales, esto es la evaluación, los presupuestos mínimos de la evaluación de impacto ambiental que contiene la Ley General del Ambiente. Este proceso es atravesado por distintas herramientas propias del modelo democrático. ¿Por qué? Porque en la mayoría se da que debe haber, sí o sí, acceso a la información pública y participación ciudadana. Si ustedes van al buscador y a los lineamientos que la Corte baja en este tema, en la explotación de los recursos ubicados en territorio indígena, ya la Corte empieza a hablar del acceso a la información pública y a la participación en los procesos de extracción de recursos naturales, la Corte Interamericana me refiero, ¿no? Y en este esquema se consagran entonces mecanismos que permiten acceder al conocimiento de los documentos que forman parte del expediente administrativo, y se prevé la recepción de opiniones de evaluación, así como la posibilidad de llamar a audiencia pública. También después la ley, y eso lo vamos a ver más adelante, nos dice cuál es el efecto definitivo de esas audiencias públicas, ¿no? Si son vinculantes, si no son vinculantes. Claro está que dentro de estos datos hay
en principio, según lo que nos dice también la ley, algunas cuestiones de confidencialidad que hacen a la propiedad intelectual, que es el límite que se pone a esto. Esto también, eso lo pueden mirar a la luz de Escazú tranquilamente. Y les decía recién que otro de los herramientas que vamos a encontrar en la ley es la información, la educación ambiental y la participación ciudadana. Esto en líneas generales está en el articulado, pero para comenzar a participar, como les decía hoy, en la construcción, desarrollo y aplicación de una política pública ambiental, ¿qué va a ser necesario? Tener acceso a la educación basada en conceptos nucleares de materia ambiental, con un enfoque en derechos, ¿no? Esa política educativa. De ahí la relevancia de la educación temática en los planes de estudio. Ustedes saben que la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 18, hace referencia a la educación ambiental, ¿no? Y segundo, también es tener, por un lado, para poder participar, les decía, estar educados en los conceptos ambientales y también tener acceso a la información ambiental. Lo cual implica que el acceso a la información ambiental abarca dos elementos centrales. La generación de información, que fue hoy lo que dijeron en esas breves líneas sobre el medio ambiente, y la posibilidad de acceder a la información. Por ende, la obligación de los estados de poner la información a disposición de todos, pero de una manera fácil y accesible. Y eso es algo también para que vean, a ver si es accesible desde la información que hoy nos está brindando el Estado, conocer el estado del ambiente. Entonces, para terminar, yo les pido que profundicen la lectura de la 25675, les voy a dejar unos trabajos en doctrina y que empiecen a mirar y a vincular a estos conceptos primarios que les estoy dando, principios, derechos de acceso, los términos del Acuerdo de Escazú. ¿Bien? Perfecto, profe. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Acá hay algo en el chat. Servicios Infolet, en la ley. Hoy terminamos un ratito antes. Profe, los lineamientos y todo para este trabajo práctico que dijo, ¿los va a subir a la página? Los voy a dejar en la plataforma, pero seguramente les mande un mensaje a cada uno para que sepan dónde buscarlo, cuál es la fecha, límite de entrega, y para que no se pierdan dentro de la plataforma, para que sepan dónde buscarlo, porque muchas veces uno lo sube y no lo pueden encontrar. Entonces voy a hacer las dos cosas, los voy a subir y les voy a mandar un mensajito a través de la plataforma. Bárbaro, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Bien, bueno, suerte, nos vemos en Chao, 15 días. profe. Gracias. Chao, profe. Chao, profe.